aceptar esta situación, ya me tiene muy mal. Yo sonrío, camino y estoy arrepentido, solamente quería ser como tú. Dice, lo único que sabes es darme los pies. Y me sigues jalando bolas como siempre otra vez. Yo daría lo que fuera por estar a tu lado solamente una vez. He perdido como 3 kilos, ya no puedo ni un poco comer. Te veo en todas partes, hasta en mis sueños te tengo ya. Y mis sueños me dicen que tienes que estar una vez conmigo acá. Y dice, lo único que sabes es darme los pies. Y me sigues jalando bolas. Escuchábamos una canción de Cinderella primero y luego un tributo a The Cure con Quiero ser como tú. Estamos hablando aquí en la Espada de Damocles hoy acerca del escabroso tema de la no existencia del yo, que es un tema difícil de tratar porque nuestra cultura es bastante ajena a esto. Es ajena y no lo es decir, para aquellos que viven una vida, por decirlo así, en la superficie, es decir, simplemente sin preguntarse nunca de qué va la cosa, seguramente sí, es una idea muy extraña. Sin embargo, para aquellos que hayan indagado un poquito en la existencia del ser humano, hoy citaba yo a Ludwig Wittgenstein, que si ustedes vieron, por ejemplo, la película española Los Crímenes de Oxford, donde aparece un profesor al comienzo de la película hablando de Wittgenstein, y toda la película se basa en cómo interpretamos la existencia. El discurrir de la película y el discurrir de los eventos que van ocurriendo en ella son interpretados de distintas formas por los personajes que la componen, porque nuestra mente va creando la realidad. Y eso es lo que se llama normalmente el subjetivismo, que el obispo Berkeley, por ejemplo, sostenía a su modo, y también en la escuela Yogacara, ¿no? Dentro de lo que es el budismo. Y hubo un personaje llamado Nagarjuna, que creó la escuela Madhyamika, una escuela muy conocida dentro del budismo. Hablamos ya del budismo Mahayana, el del gran vehículo, que tomó mucho la idea del sunya, del vacío. El budismo anterior sostenía bastante la idea del pratitya samutpada, es decir, el Buda decía, si yo sostengo un tizón ardiente, de un carbón ardiente, y lo giro en círculos rápidamente, lo que ustedes ven es un círculo de luz, de fuego. Pero en realidad no lo hay. Es esto que yo les decía, la retina de nuestro ojo mantiene la imagen una milésima de segundo, suficiente como para que en el mover del carbón no veamos un carbón detenido muchas veces a lo largo de un círculo, sino un círculo de fuego. Esa idea, esa sensación de que hay un yo permanente de fondo, responde a lo mismo. Y el Buda le llamaba eso pratitya samutpada, es decir, una especie de relación de eventos de una manera tal que es imposible desentrañarlos. Sin embargo, son simplemente eso, una correlación de eventos. Y, y la idea de Sunya, que le agregó el Mahayana, le agregó la idea de que todo estaba vacío. Cuando decimos que está vacío, no nos referimos como que la nevera está vacía y no tiene nada dentro. Nos referimos a que están vacíos de sentido, vacíos de contenido. Que cuando decimos pared, cuando decimos perro, gato, ya vimos por qué, eso está vacío, porque no es ese sustantivo que aparentemente está ahí, en realidad está siendo eso por un rato, no sabemos por cuánto. Por lo tanto, decir que es eso es un sinsentido, es algo que está vacío en realidad, no hay una pared ahí, como tampoco hay un yo acá. Lo que hay es una serie de acciones, una serie de eventos, una serie de interacciones, pero no un alguien que las esté llevando a cabo. Entonces, por eso, volviendo al inicio, este amigo de Facebook me sugería que hablase de Jan Kirchhoff, que es un discípulo de Tony Parsons,
que a su vez es un personaje un inglés que pertenece al movimiento del Neo-Advaita. Y el Advaita, como dijimos en un comienzo, significa no dualidad, no dos, en el sentido de que no existen sustantivos. Y cuando no hay sustantivos, no hay cosas. Y si no hay cosas, no hay variedad. Y si no hay variedad, no hay una segunda cosa. No, cuando hay variedad uno dice, bueno, esto es el micrófono, esto es la mesa, esto es una silla, esto es una persona, y la persona no es mesa y la mesa no es persona. Por lo tanto hay dos, son bien diferenciados. Pero si empezamos a darnos cuenta de que el sustantivo es algo totalmente relativo, creado, ¿no?, por el lenguaje, entonces nos damos cuenta de que no hay dos, ni tres, ni cinco, ¿no? Pero tampoco podemos decir todo es uno, porque si hablamos de todo es uno, estamos otra vez objetivándolo, diciendo esto es una cosa, esta cosa es la única cosa que hay. Pues cuando decimos eso tiene que haber una otra que sea no cosa. Por lo tanto el Advaita dice no dos, en lugar de decir uno. No es un monismo, sino que es un no dualismo. Es una especie de asombro o desconcierto de no poder explicar cómo puede ser que todas las cosas no sean lo que aparentemente son o lo que parecen ser. No se puede explicar cómo, no se puede explicar qué es en lugar de lo que estamos percibiendo. Nadie puede decir cómo sería un mundo sin sustantivos. No podemos, porque nosotros, la construcción yo, es un sustantivo. Entonces es un contrasentido hablar sería solamente traspolar, sería como si yo me imaginara cómo sería un mundo sin mí. No puedo, estoy imaginándomelo nada más, pero no lo puedo saber. Si yo quiero saber cómo es el mundo sin mí, no hay forma de saberlo. O sea, lo puede saber otro, pero no yo. Para que yo lo sepa, tengo que estar. Y si estoy, no puedo saber cómo es el mundo sin mí, porque estoy ahí. Es como lo de que dice la física cuántica, de que el perceptor, el que mira un objeto, lo está cambiando. No puede saber, yo no puedo saber cómo es algo cuando no lo estoy mirando. Porque cuando lo estoy mirando, los fotones de la luz que uso para iluminar al objeto lo cambian. Entonces, ¿cómo es ese objeto sin que yo lo mire? ¿Cómo es el objeto sin los fotones de luz que le estén dando? No lo puedo saber, porque necesito los fotones para ver. De la misma manera, el dicho zen de que qué sonido produce un árbol al caer en el bosque cuando no hay nadie ahí para oírlo. Bueno, no tiene respuesta, porque si yo digo ninguno o un poco, estoy diciendo que estoy ahí o que hay un alguien ahí para oír. Ahora, si no hay nadie, no lo puedo saber, no lo puedo saber. Entonces, ¿qué es lo real? Nunca lo vamos a poder saber directamente. Entonces, lo que hay es muchas modos, podríamos decirle técnicas si queremos, pero bueno, modos, artes de meditación y de prácticas que ayudan a que ese yo lingüístico, ese yo semántico, ese yo construido por el lenguaje, se aplaque. Cuando ese yo, en vez de hacer dum taca tac tac dum taca tac tac taca 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 tic tac dum taca tac tac dum dum tac taca tac tac dum, y el dum es el yo, en lugar de eso que haga dum taca tac tac taca taca tic taca tic taca 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 tac 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 dum taca tic taca tuca taca tac dum tac tic tac taca 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 tac taca tac 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 da di da de da taca 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 tac. ¿Ve? El dum aparece muy poco. Cuanto menos aparece ese dum, más podríamos decir que es el estado meditativo, que son los que las técnicas de meditación buscan, ya sea a través de la repetición de una frase, que puede ser el Om Namah Shivaya, el Om, o en la tradición cristiana, la oración de Jesús, la oración del corazón. Lo que buscan es, a través de la monotonía, apelar a la conciencia primaria. Recuerde que la conciencia primaria, la del perro y el gato, funciona cuando uno automatiza las cosas. Y en cambio, para lo nuevo, para lo que estimula, para lo que requiere un aprendizaje, y lo que nos llama, nos requiere, aparece la conciencia más desarrollada, donde aparece lo lingüístico, el lenguaje, el yo creado, la anticipación, la abstracción. Y eso no tiene nada de malo en sí, pero
por alguna razón nos hemos extralimitado, nos hemos convencido, sobre todo los occidentales, de que eso es la vida y que eso es lo único que hay, que la vida es lenguaje. Entonces, la única manera que han visto todas estas culturas de encontrar un equilibrio es decrementar un poco, aunque sea por un rato, ese yo lingüístico y permitir que lo otro, que no es que dejó de estar, siempre estuvo ahí, sea lo predominante por un rato. ¿Qué consecuencias trae esto? No es una consecuencia inteligible, no es que por eso el yo lingüístico vaya a decir, ah, bien, ahora entendí, la cosa es de tal manera. No, porque eso sería otra vez caer en la falacia de que yo estoy controlándolo todo, de que yo tengo poder, olvidarme que ese yo es solamente el lenguaje, es que Pablo es una manera de hablar, que Pablo no existe, no hay ningún lugar en el universo donde esté Pablo, no está, porque no es un sustantivo, es simplemente un concepto, y los conceptos son construcciones lingüísticas, no tienen poder de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que busca la meditación? ¿A quién busca cambiar? Bueno, en realidad no busca cambiar a nadie. La meditación ya presupone que no hay nadie. Entonces, lo que la meditación en tal caso busca hacer, con ese aplacamiento temporal del yo lingüístico y de la construcción de conceptos, es que el cerebro, a consecuencia de esto, dance de otra manera. Que la danza que hacía normalmente, donde el dum era muy firme, dum 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 taca taca dum dum tac taca dum dum, pase a ser un poco más dum taca tic tac taca dum tac taca tic tac tac de tac tac de dum tac taca que más así, de manera que ese yo ya no tenga tanta fuerza y se pueda entonces establecer un paradigma, pero no por imposición propia, porque no se puede, uno no puede, como no puede ser bueno a la fuerza, no puede amar a la fuerza, no puede dormirse a la fuerza, porque las cosas escapan a uno, también uno empieza a cambiar y la concepción de la existencia cambia, el yo lingüístico ya no se lo ve como tan sólido, ya aparece menos, entonces uno se siente espontáneamente más hermanado con la existencia y, y descubre que si el yo lingüístico no movía la mano, volviendo al principio, no movía la mano, sino que la mano se mueve por la misma razón que el perro mueve una pata, porque necesita moverla o porque el presente recordado hace que tenga que mover esa pata para salir corriendo o para escarbar o para lo que sea. Imagine que a ese perro le aparece un yo lingüístico que dice, yo estoy moviendo la pata, yo estoy cavando un pozo. En realidad, ese yo lingüístico solo sirve a los fines de después contarle a otro perro, yo ayer estuve, así, vos sabés que ayer estuve cavando un pozo y al cavarlo, como decíamos hace un rato, y al contar esto, beneficia al otro perro o se pueden poner de acuerdo en algo. Pero el yo no movió la pata. La pata se movió porque había que moverla, porque las circunstancias lo decidieron así. Miles de circunstancias y de variables incontrolables e insondables, inenarrables, no sé cómo decirlo, difícilmente enumerables, ¿no? Entonces, cuando uno descubre eso, uno por un lado podría decir, no existe el yo. No existe, en el sentido de que no tiene fuerza, no tiene potencia, no tiene capacidad de hacer nada, ¿no? Y por otro lado podría afirmar, yo soy el universo. Pero no como un loco que de un día para el otro se tomó una sustancia enteógena, es decir, un alucinógeno, y siente que es uno con el universo y que vuela por la Vía Láctea. No, sino en el sentido de que si yo no controlo el movimiento de mi mano, si ese yo lingüístico no controlaba y no controla el movimiento de mi mano, tanto como no controlo la brisa o no controlo la lluvia, y si sigo pensando que mi mano es yo, entonces la lluvia también es yo, y el viento es yo, y el sol es yo. Porque da igual decir en ese caso, todo es yo, o nada es yo, ¿no? O yo soy todo, ¿no? O no decirlo, simplemente sentirlo.
Entonces empieza a surgir un sentimiento de universalidad que los hindúes reflejaban en la frase Tattva Masi, tú eres aquello, o Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy el infinito. Es un sentimiento de universalidad, un sentimiento de trascendencia, un sentimiento de sentir que uno es ya todas las cosas y no solo esta o aquella. Es una sensación de omniabarcante, de sentirse el universo mismo. Entonces uno pierde la alienación, deja de sentirse a merced de, deja de sentirse un pobre individuo arrastrado por la corriente. Ahora siente que uno es el universo. Y esa sensación, que si fuera absoluta nos impediría relacionarnos cotidianamente en la calle, porque el yo lingüístico es necesario. O sea, nadie dice, pierde el yo lingüístico, olvídalo, funciona sin él. No, porque no se podría funcionar en nuestra cultura. Uno podría funcionar como un perro, pero no en nuestra cultura. Nuestra cultura es lingüística. Entonces, apelar al lenguaje, utilizar el lenguaje es sumamente válido y es necesario en nuestra cultura. Pero también es necesario aplacar un poco la intensidad de realidad que se le ha otorgado a ese lenguaje, incluido al yo. El yo entonces no es una entidad. El yo es una pseudo-entidad, una pseudo-entidad lingüística. Por eso, aún en el cristianismo, en la iglesia primitiva, la de los padres del desierto, se practicaba la esiquia, que en griego significa la paz interior, la paz del espíritu, la calma. Se cultivaba eso, porque el perro, en su presente recordado, vive en calma. El hombre, con su conciencia superior y su yo lingüístico, vive mucho más agitado. Entonces, practicar la esiquia es aplacar un poco ese yo excesivo, quitarle un poco de poder a ese yo hegemónico y balancear otra vez con esa conciencia primaria también. Aunque uno no pueda volver nunca, porque uno no puede volver a la conciencia del perro. No se puede ni es deseable tampoco, pero sí amainarla un poco. Muchos movimientos hoy en día plantean que uno sí puede estar en el estado del perro, donde todo es presente, no hay futuro ni pasado, donde uno no está pensando acerca de las cosas, o sea, no está sintiendo que siente o pensando que piensa, sino que solamente está en el aquí, en el ahora. Bueno, ese es un imposible, porque la conciencia lingüística está presente en nosotros y ya llegó para quedarse. Sin embargo, amainarla, aplacarla un poco, redimensionarla, redefinirla, cambiar a un paradigma donde esa función lingüística sea una función y no un poder que todo lo abarque, es muy sano. Entonces, en la iglesia primitiva se hablaba de la esiquia y también de la apateia, que es el estado de, de desapasionamiento, pero no quiere decir no tener pasiones, quiere decir no enredarse a través del lenguaje en quiero esto porque esto es para mí, porque yo me lo merezco y bla 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 bla. Es esa vuelta interna infinita que nunca acaba y que es como el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Eso puede aflojarse, eso es la apateia. Y también la eremia, que de ahí viene la palabra eremita, que significa el desierto. Entonces, desierto, Shiva meditando en su estado de calma absoluta, es decir, todas esas técnicas y metáforas que nos conectan con un mundo más calmo, un mundo más tranquilo, sin tanto sobresalto. Ese es el mundo que la meditación propone y que lo vemos en, como decía, Nagarjuna, que hace con su Madhyamika una desestructuración total de todo intento de poner entidades, de todo intento de poner sustantivos. Él enseguida desestructura todo, pero no da nada a cambio. Es un poco como hacía Krishnamurti también. Aunque después, bueno, los seguidores de Krishnamurti se convierten en más papistas que el Papa y sustantivizan toda su enseñanza y a él lo ponen como el sustantivo por excelencia. Siempre pasa. Pero el Advaita, con Shankaracharya, por ejemplo, hindú, que tiende a rechazar un poco al mundo, porque dice, bueno, todo el lenguaje es irreal. El yo es irreal porque es creado por el lenguaje es irreal, hay que deshacerse del lenguaje, el lenguaje no sirve, ¿no? Todo lo que sea práctico y del mundo
acaba siendo algo negativo, ilusorio, maya. Mientras que los chinos, en su budismo mahayana, los japoneses también, tienen otra visión. La idea china es una idea, o la forma china, más pasional, más comprometida con el sentir. Entonces al chino no le interesa negar el mundo, al chino le interesa vivir en el mundo. Y me gusta mucho la visión de los chinos porque para el chino la mente cotidiana es la mente búdica. Es decir, la mente preocupada, la mente pasional, la mente enroscada, la mente complicada, la mente que uno quiera es el Buda, es la mente búdica. Esto es como decir, sé que el lenguaje es ilusorio, sé que el yo es ilusorio, pero no pretendo que pare, no pretendo que pare, simplemente lo sé. Y como lo sé, mucho cambia con eso, mucho, mucho. Y decrementa la tensión pero infinitamente. Y puedo seguir vivo y reírme y llorar, porque sé que el yo es una construcción lingüística y que todos los sustantivos en realidad no lo son. En cambio, el Vedanta Advaita de Shankara lo que pretende es desestructurar el lenguaje y nunca más volverlo a tocar. O sea, no quedar manchado, sucio por el lenguaje otra vez. Es una actitud totalmente diferente. Entonces, volviendo al principio, en el Advaita, Neo-Advaita, que son unas personas que han surgido ahora recientemente, que dan conferencias o charlas o seminarios donde hablan de la ausencia de yo, de la inexistencia del yo, de la ilusoriedad del yo, ¿no? Pero lo hacen de una manera tal, y algunos son más radicales como Tony Parsons o como Jan Kirchhoff, que muchas personas occidentales tienen la sensación de me ha destruido el mundo, lo que yo venía comprendiendo hasta ahora me lo ha desestructurado como si me hubiera explotado la cabeza. ¿Y sabe por qué es eso? Porque el chino y el hindú y el oriental en general ha vivido con esto por siempre. Y los aborígenes incas o aztecas también, porque vivían en contacto con la naturaleza. Pero nosotros que provenimos de una sociedad industrial, que a través de la revolución científica y racionalista ha hecho un hincapié muy fuerte en el individuo y en los derechos del individuo y de que yo soy yo y hay que respetar mis cosas, que ahora cuando viene alguien y nos habla de una idea que es ajena a nuestra cultura, la de yo, la de que no existe el yo, claro, nos vuela la cabeza y nos resulta muy fuerte porque después nos desbarata la vida, porque no sabemos, luego de escuchar eso, cómo vivir, porque nuestra cultura no nos preparó para eso, no está la idea de que no exista el yo contenida en nuestra cultura, todo lo contrario. Entonces mucha gente que escucha ese mensaje queda confundida, porque olvida que aprender o descubrir que el yo es una construcción lingüística es solo una medicina y no una dieta. Una medicina es algo para beber un poco, mejorarse y luego dejarla. Entonces, una dieta es algo para toda la vida. En cambio, si yo aprendo a entender estas cosas y encontrar luego un equilibrio, como decía de los chinos, que siguen viviendo su vida pero de una manera ahora mucho más relajada, porque saben que el yo ya no es real, lo usan porque es práctico, pero no quedan pegados a él, y aman y lloran y se vuelven cristianos y se vuelven budistas, musulmanes, lo que se les antoje, pero no se lo creen ya, por lo menos no tanto, porque si no lo creen nada, entonces no tendría función el yo. Hay que creer un poco que existe, si no, no funcionaría, si no, no podríamos utilizarlo, y en nuestra vida humana es muy necesario. Entonces, los que hoy en día, los occidentales que escuchan este mensaje, empiezan a creer que hay que desestimar todo porque todo es ilusorio. Y meditar, ¿para qué voy a meditar si es ilusorio? Porque no existe el yo. ¿Quién medita? Y no sé, amar, ¿para qué voy a amar? ¿De quién me voy a enamorar si no existe un alguien ahí de quien me enamore, ni un alguien aquí que se esté enamorando? Y conclusión, llegan a una vida totalmente seca, donde se quedaron entre dos mundos como un fantasma, donde no pueden disfrutar más porque ahora creen que el yo no existe, pero tampoco pueden sumergirse en ese estado de límbico porque el yo sigue estando ahí, obviamente, no se va, llegó para quedarse. Entonces se crea una dicotomía imposible de resolver, como pasaba con los discípulos de Krishnamurti,
que como él desestimaba todos los métodos y todos los caminos y todas las cosas y todas las religiones, ¿saben lo que leían sus discípulos? Que era lo único que podían leer: novelas de misterio, porque eran las únicas que no hablaban de nada religioso. Entonces la vida se vuelve horrible. Imagínense una vida leyendo novelas de misterio. Es como si usted viviera una vida, no sé, sin poder enamorarse, sin poder emprender nada, sin maravillarse de nada. Porque para maravillarse y saber que uno se está maravillando necesita el yo. Entonces, la no dualidad, para ir resumiendo ya, es que hay, bueno, muchas más culturas que podríamos citar donde se habla de esto. Es algo muy valioso para saberlo. Y no se puede a la fuerza imponer esta visión. Es una visión que, si usted escucha este programa, puede que la cambie, ¿no? A usted la o lo cambie para siempre, o por un rato, o mucho o poco, quién lo sabe. Pero ese cambio podría ser muy beneficioso, porque podría ser que ciertas cosas que usted tomaba antes como tan sólidas, tan reales, ahora no tanto. Saber que el yo no existe como tal, no existe como un individuo, y que no hay sustantivos en el universo, relaja mucho. Pero mi consejo: no se lo tome demasiado en serio, porque tomarlo demasiado en serio es como los discípulos de Krishnamurti o como los seguidores de los gurús neo-advaita de hoy en día, que una vez que leen eso ya nunca más pueden o se permiten leer la Biblia o ir a misa o hacer una meditación hindú o lo que fuera. ¿Por qué? Porque piensan que la vida ya no tiene sentido y se vuelve todo un sinsentido, porque el sentido lo da el yo. El perro no tiene sentido de vida porque tiene conciencia primaria, presente recordado. El sentido implica un futuro y un pasado y un movimiento de pasado a futuro. Bueno, el movimiento, la creación del tiempo, la da el yo, la da la construcción lingüística. Así que no la desestime, pero sepa que es solo una construcción lingüística. Bueno, ha sido un programa que lo vamos a dejar ahí porque podríamos seguir más, pero creo que ya con eso tenemos para pensar un ratito. Vamos a escuchar aquí nuestra cortina para ir preparándonos para la despedida. Quiero saludar a Germán Caballero, que creo que era Villanueva Caballero, que por Facebook nos hemos estado comunicando y compartiendo algunas ideas y puntos de vista acerca de estas temáticas. No estoy seguro si fue él el que me sugirió este tema, creo que sí. Si es él, bueno, le dedico el programa, y si no, bueno, a aquella persona que me lo haya pedido, pero sepan que es un tema bastante ajeno a nuestra cultura, difícil de tratar, pero que lo encuentran en el seno de todas las visiones religiosas, aún de la cristiana. Fíjense lo que les digo, con el Meister Eckhart, el maestro Eckhart,